10:30, 9:30 en Canarias. Irene Pozo. La linterna de la iglesia. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Venezuela afronta uno de los momentos más difíciles de su historia. Ha pasado ya una semana desde que los 2 terremotos sacudieran el país, dejando tras de sí un paisaje de destrucción, incertidumbre y dolor. Son días de duelo para quienes han perdido a un ser querido, de angustia para quienes siguen buscando noticias de los suyos y de incertidumbre para miles de familias que intentan recuperar una cierta normalidad. En momentos así es fácil pensar que todo está perdido. Las imágenes de edificios derrumbados, de calles convertidas en escombros, de personas que lo han perdido todo, ocupan las portadas. Y es lógico, es la situación que muchos viven, pero hay otra realidad que también merece abrir los informativos. La de quienes en medio de la tragedia deciden no rendirse, la de quienes salen a buscar supervivientes, organizan la ayuda, comparten lo poco que tienen o simplemente permanecen al lado de quien más lo necesita. Dicen que las malas noticias viajan más rápido que las buenas. Basta abrir un informativo o recorrer unos minutos las redes sociales para tener la sensación de que el mundo se sostiene a duras penas. Y sin embargo la historia nunca ha cambiado solo por quienes denunciaron la oscuridad. También la han cambiado quienes decidieron encender una luz. Hace apenas unos meses la Iglesia concluía el Jubileo de la Esperanza. Durante todo ese año recordamos que la esperanza no consiste en pensar que todo saldrá bien o que las dificultades desaparecerán por sí solas, sino más bien en seguir creyendo que el bien puede abrirse camino incluso cuando todo parece venirse abajo. No es un estado de ánimo, es una forma de mirar la vida, en confiar en que cada gesto de amor, por pequeño que sea, tiene la capacidad de transformar la realidad. Y eso es precisamente la otra cara de lo que estamos viendo en Venezuela. Profesionales y voluntarios que trabajan sin descanso, sacerdotes, religiosos, laicos que acompañan a quien más lo necesita, jóvenes que sueñan con un futuro mejor sin tener que dejar su tierra. Ellos son el rostro de la esperanza, una esperanza que se parece mucho a una semilla pequeña, incluso a veces invisible, pero cuando alguien la cultiva, con esos pequeños gestos, acaba dando fruto también en quienes le rodean. Quizá por eso merece la pena fijarnos más en esas personas que sostienen la vida sin hacer ruido. No suelen ocupar portadas ni abrir telediarios, pero son ellas las que mantienen viva la confianza en el ser humano. Y en realidad no hace falta viajar hasta Venezuela para encontrarlas, están mucho más cerca de lo que imaginamos. Basta con aprender a reconocerlas o, mejor aún, intentar ser una de ellas. Y esa es una buena noticia, tal vez la mejor de todas, que la esperanza, cuando se comparte, también se contagia. Como Seguro Sumas, que suma tranquilidad y te ofrece la linterna de la iglesia. Bienvenido. Te saluda Irene Pozo en este viernes 3 de julio. Comenzamos ya el repaso de la actualidad de este viernes, en el que seguimos siendo testigos de la importante labor que está realizando la Iglesia en Venezuela tras los terremotos. Las parroquias se han transformado desde hace más de una semana en centros de acopio y también de acogida para los miles y miles de damnificados. El padre Luis Ugalde es jesuita en Caracas. ¿Qué es lo que está haciendo en estos momentos para ayudar? Yo creo que la reacción en Venezuela ha sido muy positiva de la gente. Aquí en el colegio hay un centro de acopio. La Iglesia en Venezuela está ya pensando en la siguiente fase, ayudar a largo plazo a los que lo han perdido todo. ¿Qué va a pasar con los miles de desplazados que lo han perdido todo? Eso hay que organizarlo para que sistemáticamente, mes a mes, llegue la atención. En cuanto a la Iglesia, estamos organizados. Cualquier cosa que haya que hacer en el área de salud, en el área de educación, organización de las comunidades. Para ello han puesto en marcha el Plan 24x24, con el que distribuyen toda la ayuda humanitaria a través de las redes parroquiales. Y si tú quieres colaborar, que sepas que tanto Manos Unidas como Cáritas han habilitado canales directos para hacerlo.
Todo esto en una semana en la que el Papa ha nombrado a una tercera mujer al frente de uno de los dicasterios del Vaticano. La religiosa Alejandra Smerilli es la nueva prefecto del dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. José Melero. Sí, la salesiana se convierte así en la tercera mujer que dirige uno de los dicasterios vaticanos junto a Montserrat Alvarado y Simona Bambrilla. Desde este organismo, Smerilli coordinará la acción de la Iglesia en la defensa de la dignidad humana, especialmente entre los más vulnerables, como personas migrantes, marginados o enfermos. Nacida hace 51 años en la localidad italiana de Vasto, Smerilli es economista y una de las principales expertas de la Santa Sede en doctrina social de la Iglesia. En los últimos años ha centrado su trabajo en la justicia social, una economía al servicio de la persona, la ecología integral o la promoción de la dignidad humana. Tomará posesión de su cargo el próximo 1 de septiembre, cuando releve al cardenal Michael Czerny al frente del dicasterio. Y apenas un mes después de la visita del Papa León XIV a España, filósofos, comunicadores y sacerdotes se han reunido para analizar el impacto y los frutos de su histórico viaje a nuestro país, donde ha dejado potentes mensajes sobre la unidad, el encuentro y la fe. Bajo el eslogan España alza la mirada, la Fundación Neos ha querido reunir a diversas personalidades para destacar aquellos gestos, palabras y mensajes que más han llamado la atención del Papa. Fabrice Hadjak es filósofo y director del Instituto Incarnatus. Y eso es precisamente lo que apuntó el Papa en su discurso en el Palacio Real al pedir que se abandonasen las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia. Es preciso ver el campo dorado por debajo del campo de batalla. Si quieres conocer más sobre el Papa, que sepas que está disponible en Amazon Prime el documental León XIV, el hombre detrás del Papa, que muestra su vida antes de ser elegido pontífice, desde su infancia en Chicago, su labor pastoral y misionera en Perú, su etapa en Roma y hasta los detalles del cónclave. Un documental que está producido por esta casa, por Ábside Media Producciones, y que ya han visto cerca de 2,5 millones de personas. Te cuento más cosas. Esta semana ha terminado el plazo para solicitar la regularización extraordinaria. Más de 1,2 millones de inmigrantes se han acogido a este proceso. El 67% de los expedientes son de personas procedentes de Latinoamérica. Rubelis González es venezolana y ha tenido algunos problemas burocráticos para obtener documentación desde su país. Tuve problemas con la emisión de los antecedentes en Venezuela. O sea, la situación de Venezuela en el tema de documentos, bueno, en sí como tal es un desastre. Que si se iba la energía eléctrica, que no podíamos entrar, que la página se caía, que la página colapsaba. La Administración tiene ahora 3 meses para dar respuesta. Cáritas ha pedido al Gobierno agilidad para no dejar en el limbo a 1 millón de migrantes y además ha solicitado que se admita cualquier medio de prueba válido para acreditar la residencia, por ejemplo, una factura de la luz. Por cierto, Cáritas ha presentado su memoria anual donde alerta que la vivienda es una losa que está disparando el hambre en España. Más de 600.000 personas en nuestro país pasan días enteros sin comer. Carmen Lavallen. Más de 600.000 personas del 1.100.000 que recibieron apoyo de Cáritas en 2025 en España necesitaron ayuda alimentaria, el 56% del total. Fueron en su mayoría hogares encabezados por mujeres, personas con empleos precarios o sin empleo, inmigrantes, entre ellos Marta Lorenzo, venezolana de origen y ahora con nacionalidad española. Yo me saqué aquí fue por cuestiones de empleo, porque la verdad que yo buscaba y metía papeles y no quedaba en ninguna parte. Pagar la renta, el alquiler deja en situación de pobreza severa a más de 2,5 millones de personas en España, obligadas a prácticas como saltarse comidas. María González Daine es secretaria general de Cáritas. La labor diaria de Cáritas confirma la ruptura del vínculo entre crecimiento económico y bienestar social. Y esto se explica sobre todo por las dificultades de acceso a la vivienda y por el aumento del coste de vida. La entidad invirtió más de 529 millones de euros en 2025, un 8% más que el año anterior, para ayudar a más de 2 millones de personas en todo el mundo. En España, 3 de cada 10 euros se destinaron a proyectos centrados en la formación y el empleo para quienes lo tienen más difícil. Y también récord de solidaridad con los cristianos pobres y perseguidos. Según la memoria de ayuda a la Iglesia necesitada, más de 40.000 sacerdotes han recibido ayuda para poder seguir realizando su labor en zonas marcadas por la violencia, las guerras y las catástrofes humanitarias. Victoria Montaner. 1 de cada 10 sacerdotes son ayudados por ACN y la ayuda en 2025 creció especialmente a través de los estipendios de misas, con el dato más alto registrado en la historia de la Fundación, 1.800.000 estipendios. En un año marcado por el 60 aniversario de ACN en España, India, Ucrania y Líbano son los países más ayudados y también se ha disparado el apoyo en Nigeria. Así lo ha explicado Walter von Plettenberg, que es el presidente de ACN España.
Es un país con una enorme capacidad vocacional. Los seminarios, 100, 200 o 300 seminaristas, no es nada raro en las diferentes diócesis. Es una gran esperanza de futuro para la Iglesia de África. Ha crecido la recaudación con respecto al ejercicio anterior gracias al incremento de un 20% en herencias y legados. En total han recaudado 17.300.000 euros, con los que apoyan más de 5.300 proyectos en 141 países del mundo. Este verano vuelve una de las propuestas formativas más interesantes impulsadas por la Conferencia Episcopal Española junto a la Fundación Pablo VI y la Universidad Pontificia de Salamanca, la Escuela de Verano 2026. Se trata de un espacio de reflexión abierto a profesores, universitarios, responsables sociales y a cualquier persona interesada en comprender los grandes desafíos de nuestro tiempo a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Ya están abiertas las inscripciones del primer curso, que arranca la próxima semana del 7 al 9 de julio en Madrid y que lleva por título El colapso de la democracia y la oportunidad para una geopolítica al servicio del hombre. En él se van a abordar cuestiones tan actuales, pues como la polarización, el populismo, la crisis de confianza en las instituciones, el impacto del mundo digital o el papel de la espiritualidad en la vida pública. Paloma Durán La Laguna es catedrática de Filosofía del Derecho y profesora del Instituto de Empresa y además, forma parte del elenco de profesores de esta escuela de verano. Paloma, muy buenas noches. Hola, buenas noches. El título del curso ya es muy sugerente, el colapso de la democracia. Claro, la primera pregunta que te tengo que hacer, Paloma, ¿estamos realmente ante un colapso o más bien ante una profunda transformación de las democracias occidentales? Bueno, las dos cosas van juntas, ¿no? O sea, hace falta una transformación porque clarísimamente estamos en proceso de colapso, ¿no? Y a mí me parece que la democracia depende no solamente de que tengamos un sistema y una estructura de gobernanza, sino también de muchas normas informales y sobre todo me parece que depende mucho del comportamiento responsable de líderes políticos, de los partidos políticos y por supuesto de la ciudadanía, ¿no? Que es lo que creo que puede condicionar o que puede facilitar una verdadera transformación de la democracia y al final de la sociedad en la que estamos viviendo. Uh-huh. Oye, cuando hablamos de crisis democrática, ¿qué preocupa más, Paloma? ¿La polarización política, la desinformación, la pérdida de confianza en las instituciones o el creciente individualismo? Bueno, yo creo que absolutamente todo lo que se ha mencionado me parece que está muy vinculado, ¿no? Porque precisamente hay crisis democrática cuando hay una polarización política muy grande, es decir, cuando las personas dejan de ser importantes para calificarlas en función de lo que piensan ideológicamente. Y eso condiciona y hace que la información que yo reciba de esas personas sea una información rigurosa o sea una información sesgada en función de la procedencia ideológica que tenga esa información que reciba. Entonces, esa desinformación, esa falta, como si dijéramos, de suelo riguroso, ¿no? Para saber lo que es verdad y lo que no es verdad, hace que se pierda mucha confianza en las instituciones y, por tanto, que al final haya muchas personas que digan, yo me organizo la vida y lo que pase con la sociedad da lo mismo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que todos esos fenómenos uno está ligado al otro, pero a mí me parece que ahora mismo, y sobre todo pensando en la última visita que hemos tenido del Papa a España, que hay un tema que sí que me parece en Europa, ¿no? Pero especialmente en España me parece ahora importante, que es realmente la recuperación de esa cultura del diálogo, ¿no? De pensar y de tener ese convencimiento de que la pluralidad y la diversidad es algo que enriquece, ¿no? Que lejos de ser un obstáculo es lo que enriquece nuestra sociedad y que precisamente una persona, tanto a nivel personal como a nivel social, ¿no? Nos podemos enriquecer en la medida en que somos capaces de comprender que hay otras opciones y otras maneras de construir la sociedad que también pueden facilitar, ¿no? Y que también pueden ser positivas para el trabajo que cada uno pueda estar haciendo. Bueno, de hecho, el Papa nos trazó en su discurso en el Congreso toda una hoja de ruta, ¿no? ¿Cómo valoras el discurso, ese momento que vivimos todos en el Congreso, Paloma?
Bueno, a ver, el discurso del Papa en el Congreso me parece que ha sido magistral y pienso que hay que ponerlo también de la mano con el discurso que dio nada más llegar a las autoridades públicas y al cuerpo diplomático, donde precisamente me parece que el Papa de lo que habló fue precisamente de recuperar mapas, ¿no? Que me parece que es una expresión muy gráfica, con la idea de precisamente señalar y tener en cuenta a mujeres y a hombres que sean capaces de intuir la luz. Y al final, ¿qué quiere decir intuir la luz? Pues me parece que es eso que también decía el Papa, ¿no? Apreciar la complejidad y estudiarla, aprender a no negarla, pero a vivirla como una bendición, ¿no? Que al final es lo que es, como algo positivo, pero sobre todo una cosa que el Papa repitió en el Congreso, que yo no tuve la suerte de estar físicamente presente, pero sí en el encuentro de tejer puentes, ¿no? con el mundo de la cultura, y una cosa que ha repetido el Papa y que me parece que es súper interesante para el momento que estamos viviendo ahora mismo, no solo en España sino en Europa, es esa cultura del encuentro, ¿no? Y no sé, eso me parece que es un mensaje que, bueno, si uno analiza, por ejemplo, pues todas las intervenciones de Benedicto XVI, Juan Pablo II, Pablo VI, por ejemplo, en Naciones Unidas, pues están en esta misma línea de recuperar esa cultura del encuentro, que implica asumir, como decía también el Papa, ¿no? Como en la escuela de Salamanca, el ser humano pues está abierto a la verdad y que está dotado de libertad, y eso es una cosa que es súper positiva, ¿no? Bueno, lo decías tú antes, ¿no? Para llegar a esta cultura del encuentro también se tiene que producir el diálogo. Fíjate, una de las cosas que habló el Papa, Paloma, fue la de volver a poner los valores fundacionales europeos, ¿no? Volver a esos valores, ¿no? Por los que se fundó Europa, ¿no? ¿Crees que la voz de Europa sigue teniendo fuerza en el mundo? A ver, a mí me parece que Europa, lo mismo que España, ¿no? Y todos los países del entorno, están en un momento difícil, ¿no? Porque me parece que los últimos años en Europa han sido momentos muy centrados en el crecimiento económico, en la protección de la seguridad, que desde luego es importante, ¿verdad? Pero al final creo que hay que volver a las raíces, como decía tantas veces también Ratzinger, ¿no? Hay que volver a las raíces, y lo que realmente hizo que Europa se construyera de una manera conjunta fue el entender que la igualdad de todos los seres humanos y al mismo tiempo el respeto a la libertad son dos principios básicos sobre los que es imposible poder construir una sociedad si no se tienen en cuenta, ¿no? No sé, eso que decía también el Papa, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para trabajar de manera que lo posible sea justo, que lo legal sea verdaderamente humano? Que me parece que al final es asumir y entender una cosa muy importante que en Europa, por lo menos en el momento de la fundación de Europa, se tuvo muy en cuenta, que fue el respeto a las convicciones, ¿no? Yo creo que, fíjate, hay un filósofo que no es que sea especialmente sospechoso de estar en la línea del Papa, ni muchísimo menos, que es Popper, Norberto Bobbio, que decía, ¿no?, que solamente una persona que tiene convicciones es capaz de ser tolerante. Solamente una persona que realmente piensa y se cree algo es capaz de respetar al de al lado, porque entiende lo importante que eso es para esa persona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto está en la línea, en la recuperación de la idea de Europa y la recuperación de los valores europeos están en esta línea, ¿no? Recuperar ese respeto a las convicciones, que significa el respeto a la persona humana, el respeto a la verdad, el respeto a la libertad y el respeto a la dignidad de todo ser humano al margen de donde venga, ¿no? Paloma, la revolución tecnológica y la inteligencia artificial están cambiando nuestra manera, la manera en que nos informamos, la manera en que tomamos decisiones, ¿no? En cierto modo, esa búsqueda de la verdad ha dejado de tener un poco de valor, ¿no? Más allá de la política, ¿quién tiene la responsabilidad de cambiar esa tendencia? Bueno, a ver, yo creo que la revolución tecnológica y la inteligencia artificial son herramientas súper útiles, ¿verdad? Pero como todas las herramientas, son útiles siempre y cuando estén al servicio del ser humano. Yo el otro día tuve la suerte de volver a ver una película que recomiendo vivísimamente, que se llama Radical. Y es la historia de un maestro de pueblo en México que aterriza en un pueblo completamente desestructurado, con unos problemas de droga tremendos, sin ningún tipo de ayuda económica ni para los alumnos ni para los profesores, con unos estudiantes completamente sin ningún tipo de incentivo, y también con unos profesores sin ningún tipo de aliciente, ¿no? Y entonces, bueno, él lo que se pone como meta es precisamente el poder recuperar
lo mejor de cada persona, ¿no? Lo mejor de cada alumno, lo mejor de cada estudiante. Gracias a eso cambia 100 veces el sistema. Bueno, al final, para hacer el cuento muy corto, la escuela pasa de ser la peor escuela de México a ser la mejor escuela de México y a que algunas de sus alumnos y alumnas hayan sido grandes líderes políticos del país. Que es una historia real. Sí. Y estuve el otro día en Madrid precisamente en un encuentro sobre inteligencia artificial y en un momento concreto alguien le preguntó: ¿usted, ante todo lo que ha vivido, qué piensa que puede aportar la inteligencia artificial? Y dijo de una manera que me parece súper gráfica, dijo: la inteligencia artificial es una herramienta, pero la inteligencia artificial no tiene ni corazón ni ojos con los que poder cambiar la actitud de un alumno. Bueno, yo pienso que un poco está en esta línea. La inteligencia artificial, desde luego, es una herramienta buenísima, pero me parece que la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de la persona y, por tanto, al servicio de la verdad. ¿Quién tiene la responsabilidad? Pues me parece que en España hay una tendencia bastante grande a atribuir la responsabilidad a las instituciones, que probablemente la tienen, pero la responsabilidad la tenemos todos los seres humanos y todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, ¿no? Que tenemos la responsabilidad de cambiar el entorno, por lo menos en el que estamos trabajando. Y en ese sentido me parece que esto implica una apuesta social, ¿no? De las instituciones, por supuesto, pero también de la ciudadanía. Bueno, yo me apunto el título de esa película, Radical, pero también recomendamos a nuestros oyentes pues ese primer curso de esta escuela de verano, El colapso de la democracia, la oportunidad para una geopolítica al servicio del hombre, donde, porque me parece interesantísimo lo que venimos hablando. Habrá muchas formaciones más a lo largo del verano, se va a hablar también de comunicación social, de ecología integral, de la enseñanza de religión, bueno, en fin, temas de máxima actualidad, como la de este primer curso que se va a celebrar del 7 al 9 de julio. Está toda la información en la página web de la Conferencia Episcopal. Paloma Durán La Laguna, catedrática de Filosofía del Derecho, profesora del Instituto de Empresa, profesora de esta escuela de verano. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en la Linterna de la Iglesia. La salud mental es una dimensión esencial de la persona. En nuestro mundo, la alta tasa de ansiedad, soledad o depresión nos recuerdan que cuidar la mente es también cuidar la vida. Ana Medina nos trae esta noche la reflexión de un grupo de profesionales que aúna salud mental y fe. Buenas noches, compañera. Buenas noches, Irene. Se trata de un equipo de profesionales que ha surgido de forma providencial. Psicólogos, psiquiatras, acompañantes familiares, pedagogos que tienen fe y que quieren que forme parte de su vida y sea además un plus en su desarrollo profesional y en la atención que prestan a los pacientes. Así se han unido en la Clínica de la Esperanza en Córdoba, con la certeza de que la salud mental forma parte del desarrollo pleno del ser humano y debe ser valorada y protegida. A ellos acudimos para interesarnos sobre este binomio, fe-salud mental. Nuria Ferrer es psiquiatra y reconoce que muchas veces el principal problema de salud mental tiene su origen en el ritmo de vida que llevamos. Tener que poder con tantas cosas, ¿no? A nivel laboral, a nivel familiar, tener que ser excelente, perfecto, ¿no? Poder con todo. Esa inmediatez para tenerlo todo al momento, bien hecho, ¿no? Y además que conste en la fotografía de las redes sociales y que se vea. Muchas veces nos impide el poder mirarnos a nosotros mismos, conocernos, acoger todo lo bueno que hay ya en nosotros. Entonces todo eso desemboca muchas veces en falta de sentido de la vida, ¿no? Claro, y eso genera baja autoestima, soledad y puede incluso desencadenar numerosos problemas de salud mental. Así es, y en jóvenes y adolescentes el impacto de las redes sociales afecta todavía más por esa capacidad de encontrar el sentido de nuestra vida en un cerebro que está todavía en crecimiento y que recibe tantos impactos. Ahí la fe católica aporta un cambio considerable en nuestro bienestar mental, como demuestra la evidencia científica. Aporta esperanza, pues esa capacidad de entender bien el amor, quién soy, cómo he sido creado, qué sentido tiene mi vida, aun cuando a ojos humanos de efectividad, de eficacia, no se me ve capaz o productivo o útil, ¿no? Entonces la fe da como esa mirada tan diferente que me permite que mi vida tenga sentido al final, independientemente de las circunstancias que puedan ser más o menos duras. Y es que no es pequeño el hecho de que todas esas cosas pueden salir en una consulta.
Así es, porque cómo concebimos el perdón o cómo afrontamos un duelo o el tema del merecimiento son muy distintos a cómo los plantea una persona sin fe. Nuria afirma que es una ayuda para el profesional y si se comparte la misma fe, todavía más. Tenga el psiquiatra fe o el psicólogo fe o no la tenga, es muy interesante porque eso va a ayudar a entender la forma de funcionar de ese paciente, ya sea católico o sea musulmán o judío o ateo, y es necesario incluirlo en la medida que el paciente quiera. La experiencia que nos dice, ¿no?, que a él le da tranquilidad saber que también puede hablar de eso en consulta, pero también saber dónde están nuestros límites, que no nos convirtamos nosotros en un director espiritual o en un confesor, ¿no?, sino que somos profesionales de la salud mental. ¿Y cómo les ha venido la dedicación de este grupo de profesionales de la salud mental, bueno, pues a un abordaje, ¿no?, sin dejar de lado las creencias? Pues ha venido dado un poco por las circunstancias. Poco a poco los pacientes con fe han ido haciendo correr boca a boca su manera de trabajar y esto les ha confirmado en su trabajo. Ellos están muy contentos de poder ofrecer este servicio desde una visión más completa de quiénes somos, desde la antropología cristiana, algo que es dejado de lado por otros profesionales que se limitan, pues a lo mejor al baremo de los sentimientos de los pacientes. Obviamente contar también con el papel de los sentimientos, que son muy importantes, pero a la vez también reforzar esa voluntad, saber desde dónde estoy tomando mis decisiones, poder moverme más en esa libertad sana que se conoce, que se acoge, pero justo por eso es capaz luego de entregarse, porque está bien ordenada, pues en otros momentos va a elegir sacrificarse por el otro, pero no de una forma insana, sino de una forma madura que le ayude a seguir creciendo como persona. El fruto más grande de su trabajo es también saber que no actúan solos y ver cómo Dios va cambiando también a las personas. Y es precioso cuando el paciente te comparte también, ¿no?, sus luchas o esos cambios de mirada a lo mejor a su esposo, cómo está sabiendo acoger a sus hijos de otra manera, porque te está revelando luces que va teniendo el Espíritu Santo y cómo se va dejando acompañar también por él, ¿no? Es que al final somos uno y no podemos distinguir las diferentes dimensiones, sino que todo va unido y cuando trabajas bien en el ámbito de la psicología se refuerza el ámbito espiritual y viceversa, ¿no? La persona va creciendo más, va siendo más libre, que de eso se trata, ¿no? Claro, más libres para amarnos más a nosotros mismos y también a los demás. Efectivamente, con mejor salud mental y más maduros espiritualmente. Gracias, Ana. Oye, muy feliz verano. Muchísimas gracias igualmente, Irene. Nos vemos de vuelta la próxima temporada. Un fuerte abrazo, aquí te esperamos. Adiós. En unos minutos nos vamos hasta Roma. Tratamos de poner orden al nuevo cisma de los lefebrianos. 38 años después han vuelto a ser excomulgados por ordenar obispos sin permiso del Papa. Enseguida te explicamos las claves. ¿Quieres contarnos algo? Escribe a Irene Pozo. Busca la Linterna de la Iglesia en Instagram, X y Facebook como Eclesia Cope. Tú has dicho alguna vez, el flamenco es mi origen, no mi yugo. Sí, he vivido acompañada del flamenco, pero no presa de él, ¿no? Ya tenemos un consejo específico. Y tú ahora duermes ligero y no sabes por qué, y te vas despertando por la noche y luego te cuesta conciliar. Lo que han de hacer es irse a dormir muy tarde. Y yo te iba a preguntar por las joyas estas que han aparecido en la caja fuerte. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Pero yo dije, esto es bisutería, pero además al verlo, ¿verdad? Con Cristina López Slichting. En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad. Escuchas la Linterna de la Iglesia. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No